Revelado. La sorprendente verdadera propietaria que despidió a un CEO tras 15 años de ocultamiento. Sofía sintió que el aire le faltaba cuando encontró los documentos en el viejo baúl de su padre. Sus manos temblorosas sostuvieron la evidencia que sacudía los cimientos de su existencia. 10 años, una década entregada a la empresa familiar, bajo la sombra de un CEO engreído que se apropiaba de los logros de su familia. Todo ese tiempo, había creído ser solo una trabajadora. Pero ahora la verdad la confrontaba con una agudeza deslumbrante. Su padre, el hombre que había labrado la tierra con sangre y sudor, era el verdadero fundador del legado que había estado alimentando. La revelación encendió un torbellino dentro de ella. Su corazón se debatía entre la emoción de reivindicar la memoria de su padre y el miedo de enfrentarse al poder que el CEO representaba. ¿Por qué me ocultó esto?, se preguntaba, mientras el dilema de mantener un silencio cómplice se convertía en una pesada carga. El temor se entrelazaba con la ira, formando una maraña de sentimientos que la paralizaba cada vez que cruzaba el umbral de la oficina. Las mañanas en el bullicio de Ciudad de México se tornaron más grises. El trayecto al trabajo se llenaba de pensamientos desbordantes. En el metro, las miradas ajenas eran un recordatorio de su batalla solitaria. Sus hijos, jugando en casa con la inocencia del mundo que no les acecha, regresaban a su mente como suaves ladrillos que la mantenían unida. ¿Qué clase de madre sería si guardaba silencio? La furia contenida rugía en su pecho, empujándola hacia un abismo de incertidumbre. Mientras sus compañeros la rodeaban, todos admiraban al CEO, un hombre que lucía la ambición en su sonrisa ostentosa. Sofía lo veía desde su escritorio, reviviendo la frialdad que emanaba. ¿Cómo podía él erigirse como símbolo del éxito, mientras las almas que realmente sostenían la empresa quedaban arrinconadas en la sombra? Esa pregunta, un eco en su mente, crecía con cada día que pasaba. La seguridad en su puesto de trabajo se desvanecía, y la pasión se convertía en desesperación. En una charla con su mejor amiga Ana, la chispa se encendió. «Tú eres la dueña de esto, Sofía. Alza la voz». La determinación de Ana perforó la niebla de sus dudas. Aquella noche, cuando el sol se ocultó tras los edificios, Sofía se sentó frente a su piso abarrotado de juguetes y recuerdos, y comenzó a analizar los documentos una y otra vez. Sus manos seguían temblando, como si cada hoja hubiera sido grabada con el peso de su historia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión en su pecho se intensificó, mientras reflexionaba sobre cada palabra que podría pronunciar en público. En la próxima reunión de la empresa, no podía seguir estando en silencio. La idea de cerrar la boca ante el gran hombre del espectáculo le hacía hervir la sangre. Pero, al mismo tiempo, el miedo a la confrontación la llenaba de dudas. ¿Qué pasaría si su revelación la convertía en el blanco de represalias? ¿Y si sus colegas se volvían en su contra? La víspera del evento decisivo llegó cargada de angustia. Sofía no podía dormir, con la mente dando vueltas, visualizando el escenario, a aquellos a quienes había conocido durante tantos años. La atmósfera estaba cargada de electricidad, y por un momento, se preguntó si podría ser capaz de desmantelar la imagen pulida del CEO, con solo pronunciar su nombre. El final de este capítulo no puede ser otro que una decisión que cambiará su vida para siempre. ¿Se atreverá a enfrentar la verdad y a liberarse del yugo de un pasado escondido? ¿O permanecerá en silencio, dejando que las sombras sigan tragando su legado? La pregunta que queda latente en el aire, como un grito sordo, es: ¿está realmente preparada para enfrentarse a su destino? La mañana llegó, y con ella la hora de actuar. Sofía se despertó.
El reloj marcaba la misma hora que cada día, pero hoy todo se sentía diferente. La melodía del tráfico y las voces distantes atravesaban sus pensamientos, despertando impulsos que hasta entonces había mantenido dormidos. Su mente repitió el mantra que había ensayado en silencio. Soy la dueña. Este legado es mío. Mientras se vestía, eligió cuidadosamente su atuendo. Un traje que simbolizaba autoridad y no lo había usado desde que se unió a la empresa. Se miró en el espejo, donde los ojos que se reflejaban parecían encontrar una nueva determinación. Era el momento de hacer justicia por su padre y también por ella misma. Al llegar a la oficina, la familiaridad del edificio la recibió, pero la tensión en el aire era palpable. Los murmullos de sus compañeros se desvanecieron mientras ella caminaba hacia la sala de juntas. Las miradas se posaron sobre ella, anticipando su intervención. Sofía sintió un hormigueo en el estómago, pero lo transformó en impulso. El CEO lanzó su discurso habitual, deslumbrando a la audiencia con proyecciones financieras y futuras estrategias. Mientras hablaba, Sofía sentía la presión abrir un hueco en su pecho. Sus palabras se desvanecían, mientras en su mente brillaba la imagen de su padre, el verdadero artífice del éxito que él usurpaba. ¿Cómo era posible que un hombre tan insignificante en la historia familiar pudiera definir su futuro? Cuando llegó su turno de hablar, el murmullo del silencio llenó la sala. Sofía tomó una respiración profunda, y aunque le temblaba la voz, se mantuvo firme. Lo que todos ustedes no saben, es que toda esta empresa fue creada por un hombre que nunca tuvo el reconocimiento que merecía. Las palabras fluyeron con fuego, casi imposibles de frenar. Ese hombre es mi padre. Sus compañeros la miraban como si hubiera invocado a un fantasma. El ceño fruncido del CEO, su expresión de incredulidad, era un desafío que ella ya había anticipado. Durante años, he trabajado en la sombra, permitiendo que otros se apropiaran de lo que es mío. Este legado pertenece a mi familia, a mí, y he venido a reclamarlo. El ambiente se cargó de tensión. Las reacciones en la sala variaron. Algunos mostraban sorpresa, otros incredulidad, y un par de ellos incluso admiración. Cuando terminó su declaración, la energía vital que había contenido durante tanto tiempo brotó libre, arrastrando consigo cada duda que había tenido. Sofía no había hablado solo de su herencia. Estaba reclamando su valía, su heterogeneidad. Pero el CEO, con una expresión que oscilaba entre la furia y la desdicha, se levantó de su asiento. En sus ojos, el desafío se transformó en rechazo absoluto. ¿Qué pruebas tienes de lo que afirmas? Tus palabras son solo eso. Palabras. La sala se llenó de murmullos. El desafío lanzó una sombra sobre su triunfo. Ahora Sofía se confrontaba con una nueva realidad. No solo había puesto en tela de juicio la legitimidad del CEO, sino que había despertado una batalla que podría ser mucho más desgastante de lo que había imaginado. Mientras él empezaba a articular sus argumentos, una sensación de adrenalina impulsó la estrategia que ya había ensayado. Cada golpe de su voz sería calculado, cada respuesta, un paso hacia adelante. Pero la pregunta clamaba en su mente. ¿Realmente estaba preparada para lo que esto significaba? La lucha por su legado acababa de comenzar. ¿Podría sostener la verdad contra la presión implacable que se avecinaba? La decisión a la que se enfrentaba ahora era aún más compleja. El camino hacia la reivindicación pasaba por confrontar no solo al físico del CEO, sino también a su propio reflejo en el espejo de su historia. Se sentía como una guerrera, pero el campo estaba lleno de incertidumbre. Sabía que lo que iban a revelar iba más allá de la empresa, tocaba la esencia misma de quién era. ¿Sería suficiente su valentía para no solo recuperar lo perdido, sino para también descubrir lo que realmente significaba construir su propio destino? Sofía se encontró frente a su público. El peso de la historia familiar y la búsqueda de justicia acechando por cada rincón de su mente. Las palabras del CEO resonaban como un eco hiriente. La incredulidad de la sala fue un desafío inmediato. Su aspecto imperturbable contrastaba con el tumulto interno que le atravesaba el pecho. ¿Pruebas?
pensó, sintiendo cómo la presión aumentaba. Es exactamente lo que han querido que crea, que no tengo nada. Pero una chispa de determinación encendió su espíritu. Necesitaba recabar toda la evidencia posible para fundamentar su reclamo, pero también tenía que preparar su mente para la guerra que se avecinaba. Lo que estaba en juego no era solo dinero o poder, era su identidad. Consciente de que el tiempo apremiaba, comenzó a hacer un inventario mental de los documentos que tenía a mano. Recordó haber encontrado cartas de su padre que mostraban la historia verdadera del negocio familiar, informes escritos a mano que hablaban de su visión y de las luchas que había enfrentado. Sin embargo, en el fondo, sabía que no bastaría con presentar papeles. Debo convencerlos de que mi legado tiene un valor intrínseco, reflexionó mientras la tensión en la sala se palpaba. Sus remembranzas se entrelazaron con estrategias. Necesitaba mostrarles el impacto de su padre en la cultura de la empresa, la forma atrayente en que su visión moldeó cada rincón. Eso resonaría. Eso se sentiría auténtico. En su mente, organizó una narrativa que no solo abogaba por ella, sino que también trajera de vuelta la voz de su padre, un hombre al que habían silenciado. Decidida, se levantó con un nuevo ímpetu que la llevó a abordar la pizarra que estaba al lado de la sala. Con un trazo firme, elaboró un mapa de la historia de la empresa, marcando hitos, conexiones y la contribución de su padre. Esta no es solo una empresa, aclaró con mucha más firmeza. Es una herencia cultural. Y la sombra que se cierne sobre ella, no es solo mi padre, es el legado de toda una familia. Cada dato que enumeraba, cada mirada de sus compañeros se tornaba más comprensiva, cautivada en su relato apasionado. Ellos también eran parte de esa herencia, aunque lo ignoraran. Su voz adquirió más fuerza con cada concepto que compartía, transformándose de una mera afirmación a una reivindicación poderosa. Ella no solo quería justicia, quería que su legado fuera reconocido, que su padre tuviera el crédito que merece. En los momentos de silencio, sus ojos se encontraron con los del CEO. En ese cruce, pudo percibir una mezcla de cálculo y temor. Este hombre sabe que está perdiendo el control, concluyó Sofía interiormente, y esa certeza le dio la energía necesaria para continuar. Sin embargo, justo cuando creía que la narrativa empezaba a inclinarse a su favor, el CEO interrumpió, con una sonrisa arrogante. ¿Realmente crees que esto es suficiente? No olvides que en el arte del negocio, la astucia vale más que una historia nostálgica. Sus palabras sonaron lacerantes, pero el reto fue un llamado a la acción. Un río de ideas se formó en su mente. No podía fiarse solo en la narrativa. Tenía que preparar un plan multifacético. El poder en esta batalla no residía únicamente en la historia personal, sino en la habilidad de desmantelar cada argumento y estrategia que el CEO presentara. Esto significaba buscar aliados, preparar audiencias y tejer la red necesaria para asentar su reclamación de forma irrefutable. Así, mientras el día avanzaba y los murmullos en la sala se tornaban más animados, Sofía hizo un pacto consigo misma. Se estaba transformando en una líder. Asumir el control de su legado era más que un acto de reivindicación. Era un camino de autodescubrimiento y empoderamiento. Entonces una idea brillante emergió en su mente. Podría conseguir una reunión con sus aliados más cercanos dentro de la empresa. Necesitaba apoyos inesperados, personas que creyeran en ella tanto como en su legado. La estrategia era clara, pero el camino por delante se oscurecía cada vez más. El momento decisivo se acercaba, pero un nuevo reto acudió a su mente. Podría encontrar a aquellos que la respaldaran sin que ella misma revelara toda su vulnerabilidad. Hermosa contradicción en la que se encontraba a sí misma. Una batalla de coraje y astucia que prometía una lucha en la que ya no solo se defendía su legado, sino el descubrimiento de su verdadero ser. La lucha apenas comenzaba, y ese fuego no podía apagarse tan fácilmente. La inquietud latente brotaba entre sus pensamientos, preguntándose si, al final, realmente estaba preparada para todo lo que esto significaría. Su historia, llena de giros inesperados, apenas se estaba comenzando a escribir. La noche anterior, bajo la tenue luz de su oficina,
Sofía repasaba la estrategia que había diseñado para su reunión al día siguiente. Las palabras del CEO seguían resonando en su mente. Tenía claro que necesitaba reafirmar su presencia y demostrar que estaba lista para dar pelea. Con cada hoja que pasaba, también revisaba cuidadosamente las cartas de su padre. Sus líneas eran un eco de la valentía que ella misma debía encontrar. La mañana llegó con la adrenalina corriendo por sus venas. Al llegar a la sala, notó las miradas escudriñadoras de sus colegas. Unos la apoyaban, otros eran testimonios de la resistencia que había alejado a su padre de la dirección. Vio en sus ojos dudas que se entrelazaban con la esperanza. Era el momento de no mostrar vulnerabilidad. Sus pasos firmes resonaban en el suelo como una declaración de su nueva realidad. «Hoy es el día», se repetía en silencio mientras tomaba asiento. Con cada compañero que entraba, ella se preparaba para hacerles entender la magnitud de su lucha. Sabía que cada palabra contaba. Cada argumento que construyera no solo tendría que ser sólido, debía ser imborrable. La falacia de que la historia era solo nostalgia debía ser demolida, y ella estaba decidida a ser la artillera. La reunión comenzó con un ambiente tenso. El CEO, con su habitual arrogancia, introdujo el tema del legado familiar como simple, casi irrelevante. Las empresas se construyen sobre bases sólidas, no cuentos de hadas, dijo, desestimando la esencia de los logros de su padre. La rabia y la frustración de Sofía crecían, pero había algo más. Estaba despierta. Esa rabia era energía nueva. Cuando llegó su turno, se levantó con una resolución palpable. Su discurso no era solo un monólogo, era un grito callado de justicia. La cultura de esta empresa no está escrita en un balance contable, está en los rostros de aquellos que lucharon, que arriesgaron todo. Mi padre no fue solo un empresario, fue el arquitecto de este legado. Sus palabras resonaron, rebotando en las paredes como si encapsularan toda la historia de la compañía. El CEO intentó interrumpir, pero esta vez su voz se alzó con fuerza. Tu astucia no podrá borrar lo que somos. Este es un esfuerzo por entender quiénes somos realmente, y lo que hemos olvidado. Cada frase que pronunciaba era un ladrillo que construía su argumento, robusto y sólido, mientras el mundano discurso corporativo se desdibujaba ante su narrativa emocional. Las miradas en la sala empezaron a cambiar. Algunos colegas comenzaban a asimilar la historia que ella narraba, recordando momentos que también habían vivido a la sombra del timón del CEO. Sofía notó una leve inclinación de cabezas, una forma de apoyo que despertaba un coraje animador. Tal vez no estaba sola en su lucha, pero entonces, el CEO reveló su carta más fuerte. El cambio que propongas debe beneficiar a los accionistas, Sofía. Tu legado no tiene relevancia en una junta que toma decisiones basadas en números. Su desafío era claro. Su intención era arrinconarla. La duda que había empezado a esbozarse en la sala se palpable. Consciente de que la batalla apenas comenzaba, y que su adversario no sería fácil de derribar, Sofía sintió el peso de la incertidumbre. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Una idea resurgió en su mente. Finalmente, podría recurrir a los datos que había recopilado. Entre estadísticas y testimonios, había un potencial oculto para demostrar el impacto positivo que su padre había tenido en el crecimiento de la empresa. La victoria estaba a su alcance, pero necesitaba la valentía necesaria para explorar no solo su historia, sino también las historias de quienes formaban parte de este entorno. Podría encontrar aliados que se unieran a ella y confrontar la estructura rígida del poder. La ansiedad y el optimismo se entrelazaban en su pecho. Su destino cambiaría si se atrevía a tocar puertas que habían permanecido cerradas. Así, Sofía se armó de valor y decidió que indagaría en el pasado de la empresa y la historia que humanizaba a cada miembro. La investigación sería más que un esfuerzo personal. Era una apuesta colectiva por revivir el sentido de pertenencia que había sido silenciado. Con el futuro en juego y el eco de sus presentaciones aún resonando, se preguntaba, ¿estaría lista para enfrentar no solo al CEO, sino también a aquellos que una vez la minimizaron? Mientras el silencio de la sala rodeaba su mente,
Sofía comprendió que la búsqueda de su verdad sería el inicio no solo de su reivindicación, sino también el sprinter de una guerra más grande. El momento de la verdad se acercaba, pero su historia solo acababa de empezar a ingresar en la narrativa de la empresa. Sofía se sentó en su escritorio. Una nube de incertidumbre coexistía con un nuevo desafío. La reunión había sido un campo de batalla, pero había sido apenas el primer asalto. La idea de haber sembrado la semilla de la duda en la mente de algunos colegas le otorgaba un ligero rayo de esperanza. Las cartas de su padre, con su prosa firme, parecían parpadear en su mente, invitándola a recordar que la historia no se había sentido igual desde la distancia. Cada imagen de su padre en ella estaba marcada por la dedicación y el sacrificio, un legado del que aún no había explorado todas las facetas. Sofía respiró hondo y decidió que la exploración de su historia debía comenzarse pronto. Pero había un obstáculo más: el CEO, un adversario astuto que conocía el terreno de la manipulación como la palma de su mano. Sin embargo, era el mismo viento que había removido los turbantes del liderazgo tradicional. Sofía entendió que la narrativa de su padre tendría que ir acompañada de datos, estadísticas y un toque humano que demostrara que su legado no solo era emocional, sino también tangible. Con esas ideas rondando en su mente, se enfocó en cómo estructurar su investigación. Hizo una lista de nombres, colegas en diferentes departamentos, aquellos que habían trabajado con su padre, incluso antiguos empleados que podrían ofrecer perspectivas valiosas. Así, la pequeña chispa de determinación comenzó a crecer en ella. Una investigación podría no solo transformar su narrativa, sino también unir lazos con otros que habían sentido el impacto del legado familiar. Las horas siguientes se convirtieron en una mezcla de ansiedad e impulso. Contrató el uso de un software para analizar datos históricos de la empresa, buscando gráficas que pudieran mostrar la conexión entre las decisiones de su padre y el crecimiento de la compañía. Sus dedos danzaban sobre el teclado, extrayendo información que había estado oculta tras años de cultura empresarial nostálgica. Mientras las cifras emergían ante sus ojos, un sentido de claridad comenzaba a formarse. Cada gráfico era una historia de esfuerzo que iluminaba la grandeza de lo que habían construido. Al mismo tiempo, empezó a contactar a aquellos mencionados en su lista. Recibir mensajes de respuesta fue un alivio. Sus antiguos compañeros parecían tan dispuestos a compartir sus experiencias como ella a escuchar. La voz de aquellos que habían estado junto a su padre comenzó a tomar forma. Entre entrevistas y resúmenes, Sofía no solo recogía anécdotas, estaba también fortaleciendo su red de aliados. Durante una de esas llamadas, una mujer que había trabajado como asistente personal de su padre expresó algo que se clavó en su mente. Él no solo construía negocios, construía relaciones. Se preocupaba por cada persona como si fueran más que un par de manos en la fábrica. Esa pequeña revelación se convirtió en un mantra que impulsaba su búsqueda. Cuando Sofía escuchaba el sentimiento detrás de esas palabras, sentía que se iluminaba un camino hacia la verdad. Se sumergió en libros sobre liderazgo y comunicación efectiva, entendiendo mejor que su historia no solo debía ser contada, sino también conectada a la esencia de lo que representa ser parte de una comunidad laboral. No bastaba con resistir en la lucha contra el CEO, debía ser persuasiva, debía ser una oradora que dejara huella. La adrenalina se mezclaba con el pálpito de la determinación mientras transformaba sus notas en un discurso más poderoso, uno que revelaría no solo el legado de su padre, sino también el valor humano que debía ser rescatado de los fríos números. Era el momento de construir su estratagema, y sabía que cada paso que daba la acercaba a su meta. Un día antes de presentar su hallazgo en la siguiente reunión, se dio cuenta de que había cruzado una línea. El aliento de su padre, presente como nunca, la empujaba a no tener miedo. Al mirar su propio reflejo en el cristal de su oficina, notó que la determinación había reemplazado las lágrimas de duda. El día venidero sería crucial. La ansiedad resonaba, pero había un aire de confianza en su interior. Sin embargo, al revisar su presentación una vez más, una pieza crucial le pareció aún frágil.
¿Estaba lista para afrontar todas las consecuencias que vendrían tras sus revelaciones? La pregunta se quedó volando en la atmósfera, dejando claro que su camino, aunque iluminado, estaba lleno de potenciales sombras. Con una mezcla de miedo y emoción, Sofía comprendió que no era solo su historia la que necesitaba ser contada. Se convertiría en una voz para aquellos que habían estado silenciados durante demasiado tiempo. Con cada respiración profunda, la certeza crecía. ¿Podría el CEO enfrentar la verdad que ella estaba a punto de desenterrar? Al pensarlo, una sensación electrificante recorría su cuerpo. La lucha se había intensificado, pero era inminente que una revelación cambiaría la dinámica de la compañía para siempre. Sofía despertó aquella mañana con el peso del mundo sobre sus hombros. A medida que la luz del sol se filtraba a través de la cortina, recordó que era el día decisivo. Debería ser un momento de triunfo, pero el pálpito de su corazón revelaba la tensión que se arrastraba en lo profundo de su ser. Había dejado que su voz resonara en las habitaciones vacías de la empresa, pero ahora se enfrentaría a rostros que podían decidir su futuro inmediato. Mientras se duchaba, sus pensamientos se movían entre la emoción y la indecisión. Había pasado noches sin dormir, puliendo cada palabra de su presentación, imaginando cada posible reacción tanto de sus aliados como de sus detractores. ¿Y si sus argumentos no eran lo suficientemente sólidos? Cada gráfico que había elaborado, cada cita de aquellos que habían trabajado junto a su padre, parecía fluir lejos de su mente, dejando un rastro de dudas que amenazaban con desacreditar todo su esfuerzo. Su espíritu se activó un poco cuando llegó a la oficina. Se tomó un momento en su escritorio para apoyarse e inspirar aire profundo. Hoy es el día en que tal vez repita la historia en mis propios términos, pensó, pero la voz persistente de su inseguridad seguía cuestionándola. En su mente, la imagen del CEO, frío y calculador, la acechaba. Él siempre había encontrado la manera de desviar la conversación, ocultando las verdades incómodas en las sombras. El primer encuentro de la mañana fue con algunos de sus colegas más cercanos, quienes parecían emocionalmente involucrados. Agradecida, tomó el tiempo para recordarles por qué estaba allí, su lucha, su propósito. Les habló de la importancia del legado de su padre, de los rostros que deberían ser parte de esta narrativa. La conexión entre todos ellos crecía como una red invisible que solo reforzaba su convicción. Mientras avanzaba hacia la sala de conferencias, sus pasos se volvían firmes. Había decidido que su presentación no sería solo sobre datos, sería un grito de verdad. Al entrar, notó los rostros impasibles que la aguardaban. A pesar del deseo de mirarlos a los ojos uno por uno, los sentimientos de vulnerabilidad la abrumaron momentáneamente. Era un campo minado, y sus palabras serían las bombas que debían detonar la complacencia arraigada. Al dar la bienvenida a la reunión, un murmullo de inquietud surgió entre los presentes. Comenzó contando la historia de su padre, entrelazando esas experiencias humanas con las cifras que había recopilado. Cada gráfico que proyectaba sobre la pantalla no solo manifestaba información, sino emociones. Había momentos en que las anécdotas tocaban las fibras más sensibles de la sala, mostrando que, detrás de cada éxito, había un esfuerzo colectivo. Sin embargo, la tensión empezaba a sentirse en el aire cuando el CEO giró su silla, apoyando su mirada contra Sofía. Ella contuvo el aliento, sintiendo la presión sobre su pecho. Él hablaría, y era en esos momentos donde la confrontación era inevitable. Su voz resonó confiada y cortante como un cuchillo. ¿Crees que puedes cambiar lo que hemos construido con meras palabras, Sofía? Esta compañía se basa en resultados, no en relatos nostálgicos. Su estómago se retorció. La verdad en sus afirmaciones resonó. Sin embargo, había trabajado demasiado para permitir que su historia se desvaneciera en el aire. Aquella respuesta la llevó a un lugar de claridad. En ese instante, comprendió que lo que estaba en juego en esa sala no era solo su presentación, sino la integridad de lo que su padre había defendido. Con renovada determinación, se plantó frente a todos. No estoy buscando cambiar el pasado, sino construir el futuro sobre la base de lo que realmente representa esta compañía. Lo que han olvidado
es que el éxito no se mide únicamente en números, se mide en cómo impactamos las vidas de los que nos rodean. El eco de sus palabras cruzó la atmósfera, convirtiéndose en un punto de quiebre. Al terminar, el silencio era imponente. La mezcla de asombro e incredulidad la rodeaba como una cloaca de tensiones no resueltas. Pero en el fondo de su ser, había una chispa que ardía más fuerte. Esa reunión era solo el primer paso, y en sus decisiones posteriores, se estaban definiendo no solo las metas laborales, sino también quienes realmente estaban dispuestos a luchar a su lado. 2 días después, aún reverberaban en su mente las palabras del CEO, la desconfianza, el desafío a su autenticidad. Sofía sabía que su travesía no había hecho más que empezar, y que la vulnerabilidad que había expuesto podía ser un arma de doble filo. Pero también comprendió que el camino hacia el liderazgo significaba estar dispuesta a enfrentar a sus propios miedos, comenzando por aquellos que veían su historia como una amenaza. Mientras se dirigía a casa, una nueva inquietud la empujaba hacia adelante. ¿Estaba realmente lista para asumir el rol que había decidido tomar, enfrentando no solo a un adversario, sino a las verdades ocultas de su propio legado? Su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa. Esto apenas comienza. Las dudas retumbaban, pero la intensidad de su decisión la llevó a actuar. El juego estaba en marcha, y ahora era el momento de prepararse para una confrontación que podría alterar el rumbo de su carrera, y la esencia de su legado para siempre. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional para Sofía. La conversación prometida en el mensaje había quedado en un limbo inquietante. Cada momento que pasaba sin saber más, la llenaba de una mezcla de ansiedad y expectativa. Se esforzaba por mantener el enfoque en el trabajo diario, pero su mente no podía evitar divagar hacia las posibles repercusiones de su presentación. El camino hacia su oficina se tornó familiar, pero cada vez que cruzaba la puerta, una sombra de duda la acompañaba. Empezaban a surgir rumores por los pasillos sobre su exposición audaz. Algunos la elogiaban, otros la miraban con desdén. Esa ambivalencia provocaba en ella un torbellino de emociones contradictorias. Sentía que por primera vez había puesto su verdad a la vista, y a la vez, la crítica estaba a la vuelta de la esquina. Con la vista fija en su computadora, se encontró revisando nuevamente los puntos de su propuesta. Cada gráfico, cada anécdota, todo giraba en torno a la necesidad de un cambio. Sin embargo, había un nudo en su estómago que le decía que la resistencia estaba más viva que nunca, y que no sería fácil remover las raíces de la complacencia. Fue entonces cuando una figura familiar se acercó a su escritorio. El rostro de Clara, su colega y amiga desde la universidad, traía consigo un aire de urgencia. «Sofía, necesito hablar contigo. He escuchado algunas cosas», le dijo. Su voz apenas contenía la inquietud. Sofía miró a Clara, dispuesta a absorber cualquier información que pudiera ayudarla a prepararse para lo que se avecinaba. Clara se sentó y comenzó a relatarle los susurros que circulaban sobre el CEO. «Aparentemente, no todos están felices con tu presentación. Hay quienes creen que has cruzado una línea, que has traído a la superficie temas que estaban enterrados. Hay conversaciones sobre reestructuración». El rostro de Sofía palideció al escuchar esas palabras. La idea de una reestructuración era aterradora. Implicaba transformación, pero también sufrimiento. «Recuerda, Sofía, no estás sola. Tienes aliados. Pero deberás estar lista para luchar por ellos. Y por ti misma», continuó Clara, con un tono de firmeza que enviaba un calidez a su interior. Esa afirmación resonó, y Sofía sintió que se encendía una llama en su pecho. Al salir de la oficina, se encontró sola en un tranvía de pensamientos. La urgencia de su situación era evidente. No podía permitirse la pasividad. Tomó la decisión de reunirse con sus colegas y establecer una estrategia clara. Tenía que fortalecer su posición de liderazgo, no solo meticulosamente, sino también de manera auténtica. El día siguiente programó una reunión informal con quienes habían apoyado su presentación. La sala pequeña, situada en un rincón remoto de la oficina, se sentía más como un refugio.
Allí hablaron de sus inquietudes, y fue en ese contexto donde Sofía descubrió algo que no había considerado. Algunos de sus colegas también tenían historias de resistencia contra hipocresías y culturas hieráticas en la empresa. Con cada relato compartido, la tensión que había recorrido por su cuerpo en días pasados se convirtió en determinación colectiva. Pero la presión no estuvo ausente. Soportaron momentos de dudas, cada uno sintiendo el peso de lo que significaba alzar la voz. Fue un pacto tácito el que se forjó entre ellos. La lucha no era únicamente por su propio futuro, sino por el espíritu de cambio que era esencial para la empresa. La voz colectiva se trenzaba en un clamor resonante que anhelaba ser escuchado. Por la noche, mientras se preparaba para ir a dormir, la fatiga mental apretó los músculos de su cara, pero se sintió diferente. Había sentido por primera vez que no estaba sola en esta batalla. La mañana siguiente, un nuevo mensaje iluminaría su pantalla. Estamos esperando en la sala de juntas. Me dijiste que querías hablar sobre el futuro de la empresa. El momento decisivo ha llegado. Sofía respiró profundo. La inquietud volvió, pero esta vez era un instrumento para su empoderamiento. No solo se enfrentaría a un CEO, sino a una perspectiva anticuada que estaba decidida a desafiar. Preparada para tomar una decisión que definiera su legado, supo que lo que se escucharía esa mañana no solo serían palabras, sino la verdad desgarradora que había anhelado compartir. La confrontación estaba a solo un paso, y su futuro laboral pendía de un hilo. Podría, al fin, desterrar las sombras de su pasado y reclamar el futuro que había comenzado a forjar con tanto esfuerzo. La incertidumbre flotaba mientras avanzaba hacia la sala de juntas, sabiendo que cada decisión la acercaba más a su verdadero destino. El aire en la sala de juntas era denso, cargado de expectativas y una tensión palpable. Sofía entró con paso firme, consciente de que cada mirada recaía en ella. Había ensayado distintas versiones de su discurso en su mente, pero ahora debía confiar en su instinto. La mesa larga y rectangular estaba ocupada por figuras de poder. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sin perder tiempo, se acomodó frente a ellos, sintiendo cómo el latido de su corazón resonaba en sus oídos. Gracias por brindarme este espacio, comenzó, su voz reflejando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Hoy no solo quiero hablar sobre la propuesta que presenté. Vengo a compartir una visión más amplia, un futuro que necesita ser abordado con valentía. Mientras las palabras surgían de su boca, la presión se convirtió en un combustible. Había un propósito más grande, un deseo de remover los cimientos de la complacencia que había marcado, por demasiado tiempo, el camino de la empresa. Los rostros en la mesa eran un collage de reacciones. Algunos prestaban atención, otros parecían impacientes y un par de ojos se entrecerraban, desafiándola a ir más allá de un discurso de marketing. De repente, un murmullo proveniente de un rincón despertó su atención. Era el CFO, un hombre conocido por su enfoque conservador. Sofía, con todo respeto, tus ideas son arriesgadas. ¿Estás dispuesta a ser responsable de lo que podría conllevar esta transformación? Su pulso aumentó. La inseguridad asomó momentáneamente, pero sofocarla era su prioridad. La innovación siempre conlleva riesgos. ¿Podemos permitirnos aferrarnos a lo que conocemos si eso nos está llevando a estancarnos? Cada día que pasamos ignorando estas verdades, es un día desperdiciado. Sus palabras resonaron, y notó un cambio en el lenguaje corporal de algunos. Había despertado algo que, en otros, latía en silencio. La discusión se intensificó. Cada miembro de la junta aportaba su perspectiva. Algunos apoyaban su enfoque. Otros, en cambio, planteaban dudas que sonaban legítimas. Sin embargo, la historia de Sofía, la historia colectiva que había destilado en la pequeña reunión días atrás, empezó a salir a la superficie. No era solo una lucha personal, era una narrativa que resonaba en todos ellos, aunque algunos no se atrevían a admitirlo. En medio de la conversación, un destello de inspiración la golpeó. Sofía decidió que esas dudas serían su aliada en lugar de obstáculo. Entiendo su preocupación, pero en este punto,
La decisión más fácil será la que perpetúe el status quo, y la más difícil será la que lleve a la sanación de nuestros errores. Lo primero está garantizado, pero lo segundo potencialmente cambiará nuestras vidas y nuestra compañía. El CFO frunció el ceño, pero no podía ocultar que su postura se había suavizado. ¿Y si fallamos? ¿Y si esto resulta ser una decepción? Él dio un paso adelante, su mirada fija en él. ¿Y si no lo intentamos? Ese es el verdadero fracaso. Debemos evaluar nuestras medidas por el impacto que queremos generar, no por el miedo que proyectamos al futuro. La audacia en su declaración echó raíces en el ambiente de la sala. Los murmullos se volvieron a intensificar, pero esta vez el tono era diferente. Había una chispa de lo que podría ser un cambio. La energía en la sala comenzó a transformarse. Varios miembros de la junta asintieron levemente, como si se sintieran impulsados a avanzar. Sofía sabía que había empezado a romper un círculo vicioso, y eso era monumental. Sin embargo, en la parte posterior de su mente, una preocupación persistía. El CEO aún no había hablado. Su rostro era una máscara de desdén, y la decisión que tomaría podría cambiarlo todo. Esa incertidumbre se arrastró sobre ella, pero su determinación se mantenía firme. Recapitulando lo que hemos discutido, dijo el CEO, su tono grave. Puede que necesitemos evaluar un periodo de reflexión a partir de hoy. La empresa ha estado bien así durante años. ¿Realmente estamos listos para hacer esto? La sala se quedó en silencio, con todos los ojos fijos en Sofía. Cada mente analizando si la jugada había valido la pena. Había llegado el momento de imponer su voz. Mientras su corazón latía en su pecho, se preparó para lo que podría ser un cierre decisivo en esta confrontación. Aquí, ante ellos, no solo defendería una propuesta, sino que reclamaría su lugar como agente del cambio. Pero el peso de lo que estaba en juego se intensificaba. La inminente decisión de la Junta marcaría no solo su futuro, sino también el de cada uno de los que luchaban por un nuevo comienzo. La tensión en el aire vibraba, y una pregunta crítica resonó en su mente. ¿Sería suficiente su coraje para abrir un nuevo capítulo en la vida de su empresa? Manteniendo la vista al frente, se preparó para la respuesta que podría definir sus vidas. Sofía sintió cómo el sudor comenzaba a acumularse en su frente, mientras el silencio se tornaba un eco ensordecedor. Las miradas, que antes la llenaban de nerviosismo, eran ahora desafíos que se entrelazaban con su determinación. Cada segundo que pasaba sin una respuesta del CEO, se convertía en una pequeña eternidad. Los latidos de su corazón resonaban con la intensidad de un tambor de guerra, impulsándola a ser aún más audaz. Lo entiendo, y es natural tener miedo al cambio, continuó. Pero debemos ser claros. La indiferencia tiene un precio. Si no hacemos un movimiento ahora, más tarde puede que sea demasiado tarde para salvar lo que hemos construido. Esto no se trata solo de nuestra empresa, sino de cómo queremos ser recordados. Las palabras de Sofía fluyeron con una claridad renovada, casi como si hubiera accedido a una fuente interna de fuerza que no sabía que existía. Había algo liberador sobre el hecho de abrir su corazón, de arriesgarse a mostrar su vulnerabilidad. Con cada sílaba, sentía que se liberaba de las cadenas del miedo y la duda que habían impuesto años de convencionalismo en ella. Finalmente, el CEO la miró a los ojos. Un destello de interés surgió momentáneamente en su mirada. ¿Y si no todos están de acuerdo? ¿Qué harías entonces? Su pregunta, aunque retadora, reseguía una curiosidad más profunda. Si todos estuvieran de acuerdo, no estaríamos hablando de transformación, respondió Sofía. El verdadero valor reside en las diferencias que vemos en la mesa. Solo a través de un debate honesto podremos construir un futuro donde todos estén representados. Estoy dispuesta a ser la primera, a aceptar el riesgo y a mantener la comunicación abierta mientras atravesamos este proceso. A medida que hablaba, Sofía sintió que su mensaje era más que palabras, se convertía en un llamado a la acción. Un murmullo de asentimiento se propagó por la sala, pero la postura del CEO seguía siendo rígida. Sin embargo, ella notó un brillo de atención en su mirada. El interés había penetrado las capas de escepticismo, al menos un poco. Sin embargo, para ella,
Eso no era suficiente. Quería más. Necesitaba hacer que comprendiera el profundo impacto que esta decisión tendría en la cultura de la empresa. Mientras la discusión proseguía, Sofía reflexionaba sobre su propio viaje hasta ese momento. Recordaba las noches de desvelo, las dudas que la habían asaltado cuando aceptó esta posición. ¿Realmente estaba preparada para un cambio radical? La incertidumbre era abrumadora. Pero cada desafío había sido una lección que la había moldeado. Había aprendido a ser resiliente, y cada paso dado la había llevado a este punto decisivo. Justo cuando la conversación alcanzaba un crescendo, el CFO volvió a intervenir. Entonces, si estamos dispuestos a arriesgarlo todo, como tú sugieres, ¿qué sigue? ¿Cuál es el primer paso? La pregunta, tan simple pero poderosa, resonó en el ambiente. Era una invitación a trazar un camino, a concretar su visión en acciones. Sofía se inclinó hacia adelante, encendiendo su entusiasmo. El primer paso es construir un grupo de trabajo diverso. Un grupo que represente cada rincón de nuestra empresa. Esto no es solo sobre nuestra estrategia, sino sobre cómo cada uno de nosotros se siente parte del cambio. Debemos fomentar una cultura de innovación y apertura. El CEO hizo una pausa y finalmente permitió que una sombra de duda se desvaneciera de su rostro. Podemos discutir esto de nuevo, pronunció lentamente. Dentro de ella, sofocó una risa nerviosa. Había sido un paso. Aceptar las palabras del CEO como un indicio de posible cambio era un pequeño triunfo. Pero no podía dejar que el complacencia la abrumase. El cambio, pensó, nunca es suficiente. Su mente despertó con nuevas preguntas. ¿Cómo reuniría a este grupo diverso? ¿Sería capaz de atraer a los escépticos a la luz de su visión? El reto apenas comenzaba. Mientras la reunión se cerraba, Sofía sintió como una mezcla de miedo y emoción danzaba en su interior. Tenía las semillas de un cambio, pero tendría la fuerza interna y la capacidad de liderazgo para cultivarlas. La incertidumbre había empezado a sembrarse en su mente, y los ojos de su futuro profesional estaban ahora fijos en un nuevo horizonte. Al salir de la sala, el eco de las palabras de la junta retumbó en su mente, y la pregunta quedó flotando en el aire de su intimidad. ¿Cómo se convertiría en la líder que necesitaba ser para llevar a todos, incluidos a sus escépticos, a un nuevo amanecer? La respuesta parecía lejana, pero ya estaba en marcha. Sofía se despertó esa mañana con una claridad renovada. Las nubes que alguna vez amenazaron con desbordar sus pensamientos estaban disipándose. Había lidiado con sus demonios y se había presentado ante la cúpula de la empresa, desafiando el legado de opacidad que había sostenido al CEO por años. La jornada decisiva había pasado, y aunque las batallas aún persistían, su valentía había sembrado las semillas de un cambio profundo. En las semanas siguientes, la figura del CEO se volvió menos imponente. Sofía había tomado la iniciativa y comenzó a interactuar con sus colegas en todos los niveles, generando un espacio de diálogo auténtico. Organizó reuniones donde cada voz podría ser escuchada. Las antiguas jerarquías se desmoronaban lentamente, y en su lugar, emergía un nuevo entorno de colaboración. El ambiente de trabajo que había sido una esfera de miedo y silencio, empezaba a transformarse en un paisaje de apertura y creatividad. Sofía sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. La resistencia del CEO seguía presente, pero su solidez se agrietaba con cada nueva conversación y cada propuesta que la gente traía a la mesa. Ella no solo se apoyaba en los datos y las cifras, también brindaba un espacio para que las historias de su padre y de todos aquellos que habían perseverado se entrelazaran en la narrativa colectiva de la empresa. Comenzó a establecer alianzas estratégicas con aquellos que tenían un papel influyente dentro de la empresa, tomando en cuenta que el cambio significativo requería tiempo y persistencia. Reunió un equipo diverso, no solo en términos de habilidades, sino también en experiencias. Juntos, empezaron a trabajar en un plan de acción que prometía no solo la modernización de la empresa, sino también una restauración de los valores fundamentales que habían generado su éxito original. El trabajo era arduo, pero cada pequeño triunfo fortalecía su determinación.
Sofía organizó talleres y seminarios, donde los empleados podían compartir sus perspectivas y aprender unos de otros. Los rostros que antes estaban marcados por la resignación comenzaron a mostrar destellos de entusiasmo. Los antiguos empleados que habían sido silenciados empezaron a salir de sus caparazones, listos para aportar no solo ideas, sino también su esencia, su pasión y su historia. Con el paso del tiempo, el CEO, aunque aún reacio, comenzó a verse apremiado por esas voces que resonaban con fuerza. Sofía no solo había revivido el legado de su padre, sino que también había rejuvenecido la empresa. Las métricas comenzaron a mejorar, y la cultura de la organización se alineó más con un enfoque centrado en el ser humano. Era un triunfo que no se basaba únicamente en números, sino también en restablecer un sentido de comunidad. En una reunión final del trimestre, el CEO se dirigió a su equipo. No puedo negar que las últimas semanas han sido un desafío y un cambio, pero quizás necesitemos considerar cómo se están traduciendo estos esfuerzos en resultados. Sofía ha demostrado que a veces es necesario descender las escaleras para ver lo que realmente importa. Una marea de asentimientos recorrió la sala, y Sofía sintió que una parte de su antigua lucha se había materializado en un reconocimiento explícito. Con el respaldo inquebrantable de sus colegas y un reconocimiento tangible de su trabajo, Sofía finalmente se sintió válida. Había demostrado que no solo era la heredera de un legado, sino una líder en su propio derecho. Se marchó de esa reunión con una nueva enseñanza arropando su corazón. El coraje no siempre viene en forma de confrontación. A veces, el verdadero poder reside en el diálogo, la apertura y el compromiso mostrado con aquellos que te rodean. La mañana que siguió, mientras caminaba por las calles de Ciudad de México con un brillo renovado en sus ojos, sintió como el peso que llevaba desde hacía años se había disipado. La confianza que había cultivado no solo la empoderaba a ella, sino también a sus colegas, quienes ahora eran parte activa de la historia que había reclamado con tanto fervor. Había logrado no solo recuperar su legado familiar, sino también construir uno nuevo para ella y para todos aquellos a quienes había inspirado. Ahora más que nunca, su palabra resonaba no solo en los pasillos de la oficina, sino en el corazón de cada individuo que se atrevía a soñar con un cambio. Se sintió libre y preparada para enfrentar cualquier reto que el futuro pudiera traer. Después de haber luchado batallas en las sombras, ahora podía ocupar su lugar en la luz. Sofía se detuvo un momento en la calle, respiró hondo y sonrió. Había conquistado su miedo, había reclamado su verdad, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Al final, su viaje la había transformado no solamente en una defensora del legado de su padre, sino en una pionera en su propia historia. Ahora, el momento de la verdad había llegado. Sofía, segura de su capacidad y clara en su propósito, estaba lista para seguir escribiendo su historia. Es hora de que ustedes, lectores y fieles seguidores, tomen acción ahora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se enteren de estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. ¿Están listos para dar el siguiente paso? El cambio comienza aquí.